Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio del libro de Mateo. Hemos estado estudiando ya por varias lecciones sobre el libro de Mateo. La semana pasada, perdón, empezamos estudiando. Perdón que se me movió esto aquí. Empezamos lo que son los ejemplos del reino, así le llamamos a esta parte del Mateo, y empezamos leyendo Mateo 13, vimos la parábola del sembrador, vimos la clase de terrenos que nos ejemplifica Jesús en esta parábola, vimos lo que era una parábola. Entonces también llegamos a la conclusión, perdón, de que la regla general para entender una parábola es siempre buscar una verdad espiritual. Entonces, vamos hoy a continuar con nuestro estudio de Mateo, capítulo 13. Vamos a ver los versículos ahora del 24 al 43. Entonces, esta parábola que vamos a iniciar se llama la parábola de la mala hierba. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba en el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Vamos a leer la próxima parábola y luego ya hacemos la reflexión. Continuamos con la parábola del grano de mostaza y de la levadura. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud, todas esas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Explicación de la parábola de la mala hierba. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se queman en el fuego, ocurrirá también al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, empezamos viendo cómo venía un enemigo y sembraba cizaña dentro del trigo. La cizaña es esa maleza.
Esta parábola describe, es la hazaña de un enemigo quien intenta destruir el trabajo del hombre que sembró una buena semilla. El propósito, recuerden que el propósito del enemigo al sembrar cizaña en medio del trigo era dañar la cosecha, era dañar el trigo de lo que se estaba cosechando. Dice que el agricultor sabio no dejaría triunfar al enemigo. En vez de eso, el agricultor decidió solucionar el problema ya en el tiempo de la cosecha. Dijo, dejen que los dos crezcan juntos y ya cuando sea el momento de la cosecha, se van a separar. Notamos que esta parábola describe muy claramente la corrupción entre el pueblo de Dios. Igual que en la parábola anterior, el fruto o el trigo representa al pueblo de Dios. Y es traída, aquí se ve, es como esa influencia de corrupción y una influencia que puede parecer como genuina, ¿no? Porque se dice que la cizaña y el trigo son muy parecidos entre sí cuando están creciendo. Entonces vemos que Jesús dio esta parábola justo después de explicar en la parábola del sembrador que vimos la semana pasada, especialmente con la semilla que creció entre los espinos. Quizás se pregunte uno si el pueblo del Mesías debe separar inmediatamente el grano de la mala hierba. Y esta parábola contesta la pregunta con un no. Dice que habrá un retraso en la separación hasta la cosecha. La misma explicación lo dice, que hay que dejarlas crecer y al momento de ya la cosecha, del fin de la cosecha, allí se hará esa separación. Los que escuchaban las parábolas de Jesús conocían las cualidades del terreno, de esa tierra de Galilea y las cosechas que ahí se sembraban. Y también pues conocían el mal que causaban las malezas, porque dentro de ellos había también muchos agricultores. De hecho, se dice que la ley romana prohibía sembrar malezas en el campo del otro por venganza. O sea, que muchas veces si había un pleito entre dos personas y uno de ellos por venganza quería ir a sembrar cizaña, eso era juzgado por los romanos. Ellos prohibían hacer esto. Entonces aquí vemos cómo esta parábola tiene un significado un poco diferente, ¿no? Vemos que el sembrador del trigo, Jesús lo dice, es el Hijo del Hombre. El campo donde se está sembrando es el mundo. El trigo vienen a ser los hijos del reino y la cizaña, los hijos del maligno. El sembrador de esa cizaña, el que quiere hacer el mal, es Satanás. Y los segadores, Jesús mismo lo dice, son los ángeles. El único momento en que se puede distinguir entre el trigo y la cizaña es en la cosecha, ya al final. Así Jesús lo demostró cuando no tomó la cizaña desde el principio, dice, como fue, en este caso sería como Herodes, los gobernantes. Jesús no vino y dijo, bueno, yo ya llegué aquí, entonces voy a matar, voy a destruir a los que quieren hacer daño, ¿no? Él no hizo eso por la fuerza, sino que esperó hasta que llegue el día del juicio para que esa cizaña sea quemada y el trigo recogido. Entonces, así, esto nos da a nosotros como una esperanza, como una enseñanza para hoy en día. Y es que no nos corresponde a nosotros juzgar a los demás, sino que debemos dejar esa tarea a Dios, porque Él lo ha dicho, el Señor lo hace en su momento, los momentos del Señor son perfectos. Muchas veces nosotros nos afanamos a hacer las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera, y en lugar de quitar la cizaña, terminamos quitando también trigo. Entonces, aquí Jesús en esta parábola también nos enseña eso, de que no nos corresponde a nosotros juzgar a los demás, sino que debemos dejar que sea el Señor
quien lo haga en su momento. Que no debemos tratar de imponer el reino de Dios en nuestras fuerzas y a nuestra manera, a nuestra inteligencia, sino tener muy en cuenta lo que está escrito en la palabra. Zacarías 4:6 dice, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea que nosotros, para todo lo que nosotros vamos a hacer, debemos contar primero que todo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. De esta parábola del sembrador y de la cizaña hay mucho por hablar, demasiado. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo hoy se asemejan a eso, porque es que hoy en día hay mucho engaño y hay muchas cosas que parecieran que fueran buenas y viables y del Señor, pero resulta de que no son buenas. Ha habido muchas mentiras que se han vuelto verdades. Son cosas que si usted una mentira la empieza a decir por un tiempo determinado, por tantos años, después se convierte esa mentira como si fuera una verdad. Y vivimos muchas mentiras creyendo ser verdad. Entonces ahí vemos cómo la cizaña, que se parece al trigo, empieza a engañarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerán. Y precisamente eso es lo que el Señor recomienda. Esperemos a que salga el fruto y ahí nos vamos a dar cuenta verdaderamente si es o no es cizaña. No es trigo, es cizaña. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente lo que estamos haciendo hoy, estudiar la palabra de Dios, conocer la verdad y la verdad nos hará libres, porque es muy difícil que uno lo engañen sabiendo de que uno conoce la verdad. Ahora, un ejemplo que colocábamos la otra vez en un audio era que en Estados Unidos estaban saliendo muchos billetes falsos y entonces los del buró, los del FBI estudiaban esos billetes falsos para poder captar, para poder saber cuáles eran, y resulta de que cuando ya estaban estudiando eso y ya sabían más o menos cómo era, cambiaban a otro, hacían otro, entonces volvían otra vez a estudiar el otro. Entonces decidieron ellos, hombre, lo mejor es estudiar el verdadero, cosa de que cuando uno estudia, las personas que trabajan en banco, que pueden tocar los billetes, ellos tocando un billete se dan cuenta si el billete es falso o no es falso. Mi esposa trabajó bien el verdadero. Mi esposa trabajó hace muchos años como supervisora de un supermercado. Ella manejaba el dinero y ella con la mano ya sabía cuál era el falso y cuál no era. Entonces, igual que nosotros cuando conocemos la verdad, es muy difícil que nos engañen. ¿Por qué? Porque sabemos de qué se trata. Conocemos esa verdad, conocemos algo que la otra gente de pronto no conoce y pueden ser engañados. Así que si a mí me engañan sabiendo y conociendo la verdad, pues sería muy difícil que uno cayera, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo las personas, y básicamente esta parábola se basa en las personas. Dice que las personas, y en la parábola, el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son las personas del mundo que no conocen del Señor. Hay muchas personas que aparentemente son buenas y que uno de pronto confía en ellas, pero mucho cuidado porque son personas que no conocen de Dios y esas personas pueden hacerle daño aún, incluso a nosotros mismos, porque es lo mismo, son muy parecidos, son muy buenos. Hay religiones, hay iglesias que aparentemente son muy buenas, son muy bonitas y se siente algo, pero resulta de que no, son pura cizaña. Hoy me escribió una persona de muchos años que no hablaba con él y me hablaba de algo que él se había sentido cuando yo salí de una iglesia por allá hace tiempo. Y entonces él decía que él había sentido mucho de pronto la partida de nosotros, pero él después fue que se dio cuenta verdaderamente cuando uno conoce la verdad, cuando uno de pronto puede ver
por qué fue la salida en el sentido de nosotros para abrir una nueva obra. Entonces, al ver los frutos, dice, ya ahora sí entiendo, porque, o sea, si uno sale, por decir algo, y empieza una obra y al año ya la obra no se perdió, entonces era una emoción. Pero si vemos los frutos, ya nosotros llevamos ¿cuántos años? 6 años. 6 años con la iglesia, vamos a completar el próximo año 7 años. Y a pesar de las situaciones tan difíciles, nos hemos logrado sostener y vamos para adelante. Pero entonces es básicamente eso, porque se ve el fruto. Entonces por el fruto los conoceré. Entonces la persona decía, ahora entiendo de pronto por qué fue la partida de ustedes, porque a él decía que le había dolido mucho de pronto el habernos separado y pensaba que de pronto era algo emocional que nosotros habíamos hecho y no era algo que el Señor nos había mostrado, y ahí es donde viene lo importante. Por sus frutos los conocerán, y así es que nos conocen a nosotros, por el fruto que nosotros damos, y también podemos conocer a otras personas también por el fruto de esas mismas personas. ¿Qué sería la cizaña? ¿Qué sería la cizaña? Si da cizaña, pues entonces no sabe qué. Si una persona es como una persona que habla de matrimonio, es un consejero matrimonial, pero resulta de que está peleado con su esposa todo el momento, la trata mal, la trata feo y a toda hora están en peleas o sus hijos no le obedecen, o qué sé yo, cualquier cosa, uno va a ver el fruto de eso. Entonces, ¿a qué le creo? ¿A lo que habla o a lo que vive o a los frutos? Bueno, continuamos con el reino de los cielos, que es semejante al grano de mostaza. ¿Alguien tiene algo para decir? Pastor, nos vamos a conectar a la computadora, entonces vamos a salirnos de aquí y nos vamos a conectar, pero ya está aquí la sesión. Ok. Nada más es cuestión de apretar el botón. No problemas, ¿eh? Ok. Gracias. Entonces, continuamos con el reino de los cielos, que es semejante al grano de mostaza. Cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Algunos, incluso la mayoría, consideran esto como la descripción del crecimiento y dominio de la iglesia, la comunidad del reino. Pero a la luz de la parábola misma y de todo el contexto de todo lo que hemos hablado de las parábolas, esto debe considerarse, se considera también como la corrupción que existe en la comunidad del reino. Como ya lo hablamos en el trigo y la cizaña, dice, el grano de mostaza es una semilla muy pequeñita, pero llega a convertirse en un árbol muy grande. Igual que también la levadura, que solo un poquito que tú pongas extiende toda la masa. En ambas parábolas que ya leímos, se refleja el crecimiento de los reinos como algo que se expande. Dice, en la parábola de la semilla de mostaza se representan los comienzos del reino como algo muy pequeño, pero la semilla crece hasta ser lo suficientemente grande como para que las aves vengan y aniden en sus ramas. La levadura dice que también crece, comenzando con una pequeña cantidad que se mezcla con abundante harina y se expande hasta que leuda toda la masa y la aumenta en volumen. Esa es la función de la levadura cuando uno va a hacer pan o hacer algún postre. Entonces, aquí se ven claramente dos aspectos del crecimiento del reino. Uno, que es un crecimiento estable que gradualmente proporciona refugio, ¿no? A quien lo necesita. Esa semilla de mostaza que luego se vuelve un árbol donde llegan a anidarse, a buscar protección otros seres. Y también la levadura que se propaga para beneficiar, para aumentar el volumen en la comunidad. Es necesario darle tiempo al reino para que crezca. El crecimiento del reino no se logra ni por la fuerza, ni con amenazas, ni súplicas, sino cuando el Espíritu de Dios hace a la persona descubrir por sí misma el
tremendo valor del reino. Mi esposo hace días lo decía que muchas veces uno como que está suplicándole a la gente, vea, dele una oportunidad a Dios, vea, eso no es con súplicas que se llega a establecer el reino de los cielos, sino es directamente con el Espíritu Santo pidiendo, intercediendo para que lleve a esa persona al conocimiento de Dios. Por eso cuando uno trata de hablar con una persona de presentarle el evangelio, uno primero debe presentar esa persona ante el Señor para que sea Él quien prepare el corazón de esa persona. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario o tratamos como de presionar a la gente, si no es con presión, de pronto es con Miedo. súplica o miedo. Metiéndole temor. Ajá, o con el temor. Entonces, aquí nos dice que el crecimiento del reino no se logra con la fuerza, ni con amenazas, ni con súplicas, sino cuando es con el Espíritu Santo. Mire que hay un ejemplo muy claro y es el ejemplo de Jonás. Cuando Jonás fue a Nínive, ya después de haber pasado por el barco, por la tormenta, después de haber estado en el pez por 3 días y que el pez lo arroja en tierra firme, después de eso, Jonás va a Nínive sin querer ir, porque acuérdate que los de Nínive eran enemigos acérrimos de Israel y habían sido muy malos con ellos, y él no quería hablarles a ellos porque la sentencia que había dado el Señor es que en 40 días, si ellos no se arrepentían, iba a destruir el Señor. Y la prédica que hace Jonás en ese momento es la peor prédica que puede haber en el mundo. Eso no tenía amor, eso no tenía nada. Y dijo, vea, dentro de 40 días esto va a ser destruido. Punto. No más. No le dijo en amor, mire, ¿por qué no tratan de cambiar? Arrepiéntase, denle una oportunidad al Señor, mire, ¿por qué no miran a ver que, por favor? No, el hombre dijo, no, si usted no arrepiente en 40 días, está, punto, no más. Ahí no hubo homilética, no hubo nada que sirviera o que de pronto amortiguara, motivara. Y resulta de que la gente, todo el mundo recibió esa prédica, ese mensaje, se pusieron en ayuno, en silicio y se arrepintieron y Dios los perdonó, que hasta Jonás se enojó después con el Señor. La peor prédica del mundo, el peor mensaje dado sin amor y todo el pueblo y toda una ciudad se convirtió. En vez de estar él feliz, imagínense que se predicó uno y todo Burlington se convirtió. ¡Wow! Va a tocar usar si no de repente mueren todos. Está buena esa táctica. Miren que Primera de Corintios 3, 5 y 6 dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, que nosotros hacemos nuestra parte, pero es el Espíritu Santo, es Dios quien da el crecimiento, es todo un proceso. Entonces, ahí nos queda, yo creo que más clarito saber que es el Espíritu Santo de Dios quien da nuestra parte, es plantar la semilla, otro la va a regar y Dios es el que da el crecimiento. Y lo más importante es lo que hablábamos la semana pasada, la semilla debe ser la palabra de Dios. No estamos hablando lo que nosotros pensamos o lo que creemos o la interpretación nuestra, no, simplemente se da la palabra de Dios. Se le pide al Señor discernimiento para lo que uno pueda explicar, para entenderla, pero esa semilla va a dar fruto algún día, en su tiempo. Sí, porque es una buena semilla y no es de pronto, porque uno muchas veces dice, no, es que eso fue lo que a mí me funcionó o yo hice esto. No, nosotros debemos de basar todo es en la palabra de Dios y nada más. Eso es lo único que hay que sembrar. Bueno, vamos a continuar entonces con la parábola del tesoro escondido y de la perla.
el versículo 44 en adelante. Del 44 al 46 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, aquí se nos muestra cómo presentar a Jesús, y es llevar a la persona gentilmente a que descubra el valor del reino. A veces se descubre el valor del reino en un momento totalmente inesperado, es como un relámpago, una luz que irradia todo el ser, como fue el caso de Pablo en su camino a Damasco. En otros casos se busca el reino hasta encontrarlo gradualmente, que lo buscas hasta hallarlo. No todos hemos llegado en la misma situación a los pies del Señor. Unos llegan por trituración, por convicción o por revelación. Entonces, por eso no es importante mirar que cada persona es diferente y la forma de presentar a Jesús debe ser por medio de la palabra, y lo que les decía ahorita, nosotros debemos primero presentar la persona ante el Señor y luego presentarle a esa persona el Señor. Mire que es muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué tanto valor tiene para uno el reino de Dios? Porque dependiendo del valor que uno tenga con el reino de Dios, así mismo no va a actuar. Lo que decía, una mujer agarró y mejor dicho, hasta que no encuentre esto, volteó su casa, pero tenía que encontrar esa moneda. Y también el de la perla y todo. O sea, es el valor que nosotros le demos al reino de los cielos, es el valor del que le demos al Señor. Cuando eso es importante para uno, uno hace cualquier cosa para agradar al Señor y para hacer las cosas de Dios. Cuando a uno no le importa, o de pronto, pues sí, está dentro de mis prioridades y chévere y eso, pues entonces uno hace las cosas a media. Cuando a una persona realmente no le importa, pues nunca hace nada ni va a tener el valor de eso porque pues no le interesa, no le vale, no valora. Cuando uno tiene un matrimonio y no valora a su esposa, pues uno trata de luchar y todo por ese matrimonio. El que no le importa o el que ya definitivamente, pues entonces nos divorciamos y se acabó. O sea es lo que uno no debe de mirar siempre, el valor que uno le tiene al reino de los cielos. Si verdaderamente es valioso para uno, yo creo que en la manera en que uno actúa, en la manera en que uno hace las cosas, ahí demuestra qué tan valioso es el reino de los cielos. Bueno, vamos a ver la parábola de la red, que va del versículo 47. No sé si alguien tiene algo, quiere decir algo, ¿no? Ok. Póngale volumen. ¿Va a decir algo o no? Ya, perdón, es que somos nuevos en eso. Bueno, que me impresionó lo que dijo la hermana, porque sí, normalmente uno siempre presenta el evangelio con el mejor ánimo y muchas veces no, o sea, no oras por todas las personas que deberías de orar. O sea, yo muchas veces oro por la gente que es más cercana a mí, ¿no? Pero creo que uno debe de tener mucho cuidado cuando Dios te pone a alguien en tu corazón e ignoras orar por esa persona, porque quizás en algún momento Él te ponga a hablarle a esa persona el Evangelio. Y lo que dijo la hermana creo que es muy importante, porque además de orar por todos, pues también uno debe de orar por alguna persona en específico también para presentarle la palabra, ¿no? Y para que no regrese vacía, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Eso es preparar el terreno. Si yo voy a hablar con una persona, entonces oro primero al Señor. Señor, prepara el corazón de esta persona, ponme las palabras que yo iba a decir, hazme sensible
y el Señor va a hacer la obra antes de llegar a ellos. Cuando usted llegue a la persona, va a tener la palabra precisa y la persona va a recibir porque ya el Espíritu Santo ha trabajado ahí. Está empezando ahí. Sí, pero por ejemplo, también es válido estar orando por la salvación de algunas personas, aunque tú mismo no seas el que tengas la oportunidad de hablarle, ¿no? Oh, claro, claro, que el Señor, orar, interceder, Señor, envíale a alguien que, porque muchas veces la gente no le recibe a uno. ¿Por qué hay tantas iglesias y por qué somos todas las diferentes? Cada iglesia tiene su manera de actuar, tiene sus métodos diferentes, pero Dios permite eso precisamente por eso, porque de pronto las personas que yo le pueda llegar o que mi esposa o que ustedes le puedan llegar son personas que otra persona no puede llegar. Hay gente en mi familia que no se ha salvado y no ha sido porque no les hemos dicho, no ha sido porque no hemos intentado, no, porque se ha hecho de todo, se les ayuda, se les dice, se les habla, se les ora, de todo, y no reciben. Entonces, ¿qué hace uno con las personas? Señor, envía a alguien a que ellos sí les reciban para que ellos puedan recibir de ti. Entonces, esa es una oración de intercesión que uno puede hacer. Pues tristemente no podemos llegarle a todo el mundo. Sí, es lo que me pasa a mí porque, sobre todo con la familia, es muy difícil Es muy difícil. porque gracias a Dios nuestra familia es muy amable y estamos en un grupo de nuestra familia. Y bueno, digo, también es mi familia, pero me refiero a la familia de mi esposo. Muchas veces se les manda mensajes, palabras, le dice, voy a estar orando por esa petición. Y, y uno les va diciendo, pero así, gracias a Dios, pues nada más te dicen, bueno, sí, muchas gracias, ¿no? Pero pues se terminan ignorando al final, ¿no? Entonces, nosotros lo que luego más bien hemos hecho, pues pedirle a Dios por su salvación, pero no recuerdo si hemos pedido, creo que también para que alguien les hable, ¿verdad? No Sí, en recuerdo. algunas ocasiones, en algunas ocasiones. Ajá. Pero sí, De todas porque maneras, la semilla, nuestra familia, nada más, también mi familia, bueno, que también es familia de él, pero también a veces como que, no, o sea, les entra por un oído, les sale por el otro y muchas gracias. Y son educados, pero hasta ahí, ¿no? Ajá. pero la semilla quedó sembrada. Exacto. Eso es lo más importante. Y ya habrá alguien que Que coseche el que ellos plantón. sean sensibles. ¿Cómo es que decía ahora? Plante, Apolos regó y el crecimiento lo da El Señor. el Señor. ¿Quién iba a decir Ah, algo? no, ya. ¿Tú? No. Sí, que David y yo somos testigos propios de que llegamos a conocer la palabra de Dios mediante las oraciones de mis suegros. Antes yo no conocía a Dios para nada. Conocía a un Dios, pues, como imaginario, ficticio, que la sociedad me había presentado, ¿no? Por encimita. Entonces, yo creo, pasamos como 2 años de novios, más 3 años sin tener hijos, de casados, más, ya van 5 más, uno como otros 3 cuando mi hija tenía 3 años, ya van como 8 años. Y mis suegros desde un principio me quisieron presentar a Dios, ¿no? Pero pues no pasó así como otras personas de que sí, muchas gracias y adiós y así. Y hasta que un día Dios hizo su obra en las oraciones fervientes de mis suegros y fue que así llegamos a conocer a Dios. Y en el momento justo, preciso, y pues ese es un testimonio de que las oraciones sí son contestadas, ¿no? Amén. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, lo que estábamos enseñando ahora, es que así mismo como nosotros valoramos el evangelio, tenemos que también demostrar que el evangelio vale. Porque muchas veces nosotros, por el amor y por el afán de que la gente reciba de Dios, nosotros como que ponemos muy light el evangelio y es que vean cualquier cosa, o sea, como que lo evalúa mucho uno y entonces la gente cuando uno le ruega tanto, a veces hay que dejar descansar a la gente y darle su tiempo y la idea es que seguir orando, lógico, porque es que esto es una lucha espiritual, pero que la gente vea que esto es valioso, o sea, que esto no es algo. El pastor donde nosotros estábamos antes, él ponía el ejemplo con una máquina,
una máquina que nosotros la compramos, una vacuum, una aspiradora, vale $3,000. ¿Y eso cómo se llama? Nosotros la tenemos, $3,000 vale eso, pero esa es tan especial, tan buena, y entonces cuando le hacen la prueba a uno y uno dice, wow, esto tan bueno, y entonces, ¿y cuánto vale? No, no la vendemos. Y yo, pero ¿cómo así? Dígame que no la vendí, y no la venden a uno, y no, que uno tiene que como entregar personas, y bueno, eso es un cuento, pero es dependiendo de la forma en que nosotros presentemos el evangelio y en la forma en que nosotros también nos valoremos y nos comportemos, porque cuando hay algo valioso, pues uno les dice, le da eso, pero si no, ok, no hay problema. Es problema de cada cual, es decisión. Dios le dio libre albedrío a todo el mundo, y así como Dios respeta nuestro libre albedrío, nosotros respetar, y no de pronto volvernos cansón, porque a veces nos volvemos cansones. Sí, pesado. Sí. Pesado, entonces, ay, ya otra vez ay. A mí me decían así. Y otra vez un muchacho que está en la iglesia, lo van a conocer el día del paseo, porque ya confirmó. Decía, ay, ya viene otra vez. Ay, no. Hasta que también cayó. Ah, qué buena, buena, Silvia. También caerás. Hay un programa en Colombia que se llama También caerás. Bueno, continuamos con, vamos a la parábola de la red. Dice, también se parece al reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. En esta parábola de la red representa el reino. Vemos los evangelistas, esos pescadores que andan lanzando la red mediante la predicación de la palabra del reino. Muchos responderán, algunos sinceros y otros pues no tanto. Pero Jesús nos muestra que la clasificación de esa red, de esos peces que se han sacado, se dará el día del juicio. Pues nadie conoce el corazón de otro. Solo Dios ve nuestros corazones. Por eso no somos nosotros los que debemos juzgar o decir quién es bueno o quién es malo. Eso solo le concierne a Dios, nada más. Entonces dejamos ahí. Sí. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Ni aún uno mismo lo conoce. Así que no es nuestra función juzgar a nadie, porque la idea no es estar con el dedo señalador a toda hora. Porque, mire, el juicio, el día que estemos en el reino de los cielos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Porque personas que nosotros creíamos que iban a estar allá, no van a estar. Y personas que de pronto en la vida uno decía, no, mejor dicho, uno internamente dice, no, este es diablito, cuando hay usted que está dando aquí, hombre. Sí, porque es solamente Dios, ¿saben? De hecho, nosotros mismos tenemos que tener esa sensibilidad también, porque uno mismo puede estar engañado y uno mismo puede inclusive tener una relación emocional con Dios. Me gusta el evangelio, voy a la iglesia, diezmo y esto y lo otro, pero de pronto no se convierte uno en simpatizante. Simpatizante. No en creyente. Entonces muchas veces hasta uno mismo comete o cae en un error de eso. Entonces, simple y llanamente lo que uno debe hacer es solamente Dios conoce quién va a estar ahí. Él es el que manda, y los ángeles son los que van a hacer, los que van a clasificar. Y lo único que nos corresponde a nosotros es siempre orar, estar siempre buscando de la presencia de Dios, no juzgar a nadie, sino simplemente pedirle al Señor discernimiento para que no caigamos en el error de lo que pasa muchas veces. Hoy en día se está dando un evangelio muy light, un evangelio de prosperidad, un evangelio donde mucha gente
está más como buscando, señalando el pecado de las otras personas, que es que la parada gay, que esto, que hagamos esto, que hagamos lo otro, que mire, el pecado ya todo el mundo sabe qué es pecado y qué no es pecado. Así que cada cual verá con su pecado qué hace. Lo que nos corresponde a nosotros es mostrar el amor de Dios. Esa es nuestra función. Solamente no ir a juzgar que es que, mire, que es que el orgullo gay, que es que el aborto, que es que los políticos, que es que la corrupción, no, eso nos corresponde a nosotros. Cada uno sabe, todos tenemos una conciencia, todos sabemos qué es bueno y qué es malo, porque Dios nos lo puso en nuestro espíritu. Lo que nos corresponde a nosotros es mostrar a Jesús, mostrar el amor de Dios, mostrar la misericordia y no el juicio, porque ese juicio lo que hace es más bien dañarnos, separarnos, y eso de pronto puede mostrar de que nosotros estamos más mal que ellos, porque muchas veces odiamos más dentro del cristianismo que inclusive estando fuera. Me da como tristeza, yo no sé, o como, yo no sé, cuando veo, por ejemplo, todos los comentarios que hacen al pastor Dante Gebel, mismos cristianos, colocando unas sandeces, unas cosas que hijo del demonio, que Satanás, que anticristo, pero por Dios, o sea, están demostrando lo que hay en su corazón. Dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nosotros solamente estamos hablando sandeces, estamos lanzando juicios, estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, pues eso es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, mucho cuidado con eso, porque nosotros debemos de siempre demostrar y llevar el amor de Dios donde quiera que vayamos. Siempre, sea lo que sea, lo primordial y lo que nosotros como cristianos hacemos en la Roca de Betel es precisamente eso. Mostrar el amor de Dios. Cada cual verá con su pecado. No somos Dios, no somos jueces, no somos nadie para ir a juzgar a nadie, sino simplemente llevamos una palabra. Ojalá la reciban, ojalá la forma en que nosotros vivimos y lo que demostramos y el amor que podamos brindar le pueda servir a otras personas. Y esa es la única función de la iglesia. Mostrar el Cristo resucitado. ¿Cuál es el Cristo resucitado? El mismo Cristo que dijo que Dios es amor. Y el que conoce a Dios ama, y el que no, pues simplemente no ama. Y amar a los pecadores es una de las cosas que Dios más nos mostró a nosotros, porque Jesucristo no andaba con los que no eran supuestamente pecadores, con los escribas, los fariseos, no, él andaba con cobradores de impuestos, con prostitutas, con personas que eran pecadores a la vista de todo el mundo. Aunque todos somos pecadores, él siempre se caracterizó por andar con pecadores y amarlos y recibirlos y pasar tiempo con ellos. Igual nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Esa es la única función de nosotros. Y recordemos que esta lección nos deja esa gran enseñanza de que no somos nosotros los que debemos juzgar a los demás, sino que debemos dejarle eso al Espíritu Santo. Nuestra única función es presentárselos al Señor, aquí están, interceder por ellos, y el Espíritu Santo es el que va a obrar en el día y en el momento preciso, no en nuestro tiempo, porque uno quisiera que con uno mismo, con sus problemas, con sus cosas, ya se solucionó inmediatamente. No, el Señor tiene tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, descansar en eso y la práctica, ¿no? De estar orando, de estar intercediendo por los demás y presentar al Señor por medio de la palabra. O sea, no en nuestras emociones, sino esa semilla sea solamente la palabra de Dios. Entonces, dejamos ahí por hoy nuestro estudio. Nos quedan faltando otras pequeñas parábolas que ya las estaremos viendo la próxima semana. No sé si alguna pregunta, algún comentario. Solamente un comentario. El fin de semana. No, perdón. Sí, lo escuchamos. No, solamente un comentario. Un comentario. Cuando mencionaba sobre este movimiento que está muy de moda, el movimiento del orgullo, el movimiento gay. El fin de semana veía un pequeño video de predicadores que aparecen en la televisión, ¿no?
y los ponían pues le ponían la pregunta, ¿no? A ellos en diferentes situaciones, ¿no? Les hacía la pregunta, ¿qué pensaban si el ser homosexual era un pecado? Y pues yo, como dije, me sentí un poquito decepcionado porque yo esperaba que ellos digan, no en un tono de juzgar, pero sí en un modo de decir la verdad y de decirla Con amor. con amor, ¿no? Ujú. Que no, que es pecado, pero que ellos no, a mí yo esperaba que digan que era pecado, pero que en un modo no de juzgar, pero que Ajá, que al Dios mismo se entregó tiempo por ellos. al mismo Ajá, que tiempo Jesús se entregó por que ellos. ellos no odiaban a la gente, a los homosexuales, pero sí a lo que, al Exacto. pecado, ¿no? Ujú. Pero eran como 3 o 5, creo, predicadores, y de todos ellos solamente uno dijo La verdad, con amor. como debía, Ujú. como esperaba, al menos. Quizás yo estaba esperando mucho de ellos, pero solamente él dijo, no, eso dice la Biblia, que es Sí. pecado, pero que no es no es correcto. O sea, no, ya que es pecado, pero que no, él no odiaba a los homosexuales. Lo que, Y lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta, o sea, para Dios pecado es pecado, no hay pecado ujú, grande ni pecado pequeño. ¿Cuál es el pecado de la homosexualidad? Es ¿cómo se llama eso? La inmoralidad sexual. sí, Pero dice el Señor, si una persona mira a una mujer deseándola, ya pecó en su corazón. O sea, que ujú, esa es otra inmoralidad sexual. O sea, que qué diferencia hay entre el uno y el otro. Ah, que el otro se ve más feo y es más horrible, pero los dos son pecados. O sea, que nosotros no podemos juzgar a una persona porque haga algo si nosotros de pronto también hemos hecho otra clase de pecado, pero igual somos pecadores. Cristo murió por todos, por los pecadores. Si no hubiera sido por todos los pecadores, yo no hubiera tenido chico, porque pues ahí estaríamos nosotros descalificados en algún ítem. Pero murió por todos los pecadores. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y eso es ujú, lo que vino el Señor a hacer. Entonces, lo más importante de todo esto es eso, lo que hablábamos ahora, mire, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, él nunca estuvo juzgando ni a, ni a, ni al gobierno romano, ni a la opresión. En esa época había injusticia, en esa época había explotación, en esa época existía el aborto, el asesinato a niños. De hecho, él cuando tenía entre 2 años mandaron a matar a todos los niños hasta 2 años. O sea, todo lo que vemos hoy lo había en esa época, pero usted nunca vio a Jesucristo diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir a esto. ujú, Inclusive el día que le pidieron, le preguntaron acerca de los impuestos, él dijo, ¿sabe qué? Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ujú, Punto. Así que nosotros, los asuntos del mundo, eso, pues cada cual verá qué hace con sus asuntos. Nuestros asuntos es mostrar el amor de Dios y es lo que nos corresponde a nosotros hacer y es lo que nosotros tenemos. Y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, para que no nos metamos en líos con nadie y por el contrario, estar abiertos a las personas. A la iglesia nosotros han ido varias personas eh, homosexuales y los hemos recibido, les hemos dado todo el amor, todo el cariño, nunca se les juzgó en su debido momento, pues cuando fueron y después se fueron de la iglesia, de pronto no volvieron, pero pues ya la semilla se sembró y la semilla fue la palabra de Dios y el amor con el que nosotros lo recibimos sin juicio, que es muy importante eso, sin juicio, porque no somos quien para juzgar. Exactamente. ¿Amén? Bueno, ¿puedo opinar algo? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, en esa entrevista, bueno, yo creo que el punto que quería al llegar mi esposo es que ellos les preguntaban creo que era lo que decía la Biblia, ¿no? Acerca de, no, le preguntaba como predicadores que pensaban del homosexualismo. ajá, que era lo que ellos pensaban del homosexualismo, ¿no? Uh-huh. Pero ellos, o sea, no es tanto que o sea, se pusieran o no se pusieran a juzgarlo, sino que ellos simplemente como que evadían, ¿no? Evadían la parte donde No es les pecado. pudieran decir que Cristo vino porque no solamente ellos ajá, han incurrido en eso, sino por toda la gente, ¿no? Vino. Y Okay. entonces
esa parte como que se la brincaban y nunca llegaron ahí. Y es como que el punto que toca mi esposo, porque hay gente que cuando te preguntan algo, o sea, como que evades y pues más sabiendo que todos conocemos, pues que para Dios eso es pecado y eso y muchas cosas más, ¿no? Y todo lo que hemos hecho. Eso- Ajá, pero como que lo brincaban. Pero eso- no era tanto un aspecto de que juzgar o no juzgar, porque hubo un predicador que mencionó tal cual lo que decía la palabra, pero también decía que Dios es amor y que los ama y sin embargo, pues no dejó de decir la verdad, pero con amor y con respeto, ¿no? Entonces, y no tampoco señalándolos. Ajá. y la verdad es que uno no tiene necesidad de dar opiniones de uno, de lo que uno piensa o no piensa, sino simplemente, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice en Corintios que ni los homosexuales, ni los desviados, es más, ni siquiera los homosexuales, como lo dice el apóstol Pablo, es más duro, que inclusive que si uno lo dijera, dice, el que se echa con otro hombre. Imagínense, no es ni siquiera tener relaciones sexuales, que más es como más educado, como más, dice echarse, y uno cuando habla de echarse está hablando, y se echó el perro, ¿no? Lo está, en términos fuertes, o sea, el que se echa con hombre no heredará el cielo. También el apóstol Juan en Apocalipsis, al final, en el capítulo 22, ya al terminar, dice, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los ladrones. Entonces, mire toda la variedad, pero uno de pronto ve la parte del homosexualismo, pero también están los mentirosos, así que si yo he hecho mentira, entonces yo también estoy No, ahí. a todos salimos ahí. Ahí lo único que nos salva es que Jesucristo murió por los pecadores, entonces no hay pecado grande ni pequeño, porque como le decía yo a una persona, y usted algún día de pronto no habrá hecho una mentira, o como dicen en Colombia, una mentira piadosa. Ah, sí, bueno, entonces ahí calificó, ya usted no era. Es que decir, pero una mentirita piadosita, una mentira de sí, blanquita. Sí, bueno, por esa mentirita blanquita le va a decir Satanás en el infierno, a los de mentira blanquita háganse en una fila aquí. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o si oramos para que... Creo que la hermana, ¿no? No. ¿No? Ah, no. Liz, Nelly, de pronto José, si tiene alguna pregunta, algún comentario, o si alguno quiere orar, bien pueda oramos para que terminemos la sección de hoy. A ver, ya oro. Vale. Gracias, Padre, porque nos permite reunirnos aquí. Muchas gracias por la vida del pastor, de su esposa también. Gracias porque sabemos que somos tus instrumentos para llevar la palabra y porque sabemos también que tú nos vas a dotar y a llenar de tu Espíritu Santo para que cumplamos lo que debemos de hacer. Y pues que en nuestro corazón no haya juicio, que nosotros miremos a las personas de la forma en la que tú nos miras a nosotros, que nosotros no nos privamos a hacer las cosas como nosotros queramos, sino como tu Espíritu Santo nos guíe. Que esa palabra, Señor, caiga en un terreno fértil y pues sí, que cuando alguna persona se convierta, nosotros siempre entendemos que fue por ti, que fue porque tú así lo determinaste y que a ti sea la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias les damos a todos por acompañarnos y nos esperamos el próximo miércoles a otro estudio del libro de Mateo. Que Dios les bendiga a todos los